¿Qué significa leer la Biblia? Significa participar de Cristo. Si leen una línea, participan de Cristo. Dígame, ¿qué es lo que la Biblia es? Es el aliento del Dios triuno. Saben que cada día la Biblia está respirando. La Biblia está exhalando. ¿Saben cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? La mejor manera es inhalar. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Deuteronomio, continuamos en el capítulo 1, y hoy veremos que la Biblia es el aliento de Dios, y que leer la Biblia significa participar de Cristo. Deuteronomio es un libro maravilloso de la Biblia, aunque es muy poco conocido. Comienza con un resumen hecho por Moisés referente a los 40 años de historia del pueblo de Israel, cuando divagaron en el desierto debido a su carne y a sus corazones incrédulos. Dios usó este largo periodo de tiempo para consumir esa generación incrédula y también para revelar a 3 personas de manera detallada. Y estos son a Dios, el hombre y Cristo como la palabra. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca de los 3 puntos cruciales que mencionamos en el mensaje anterior, los cuales son: Dios es manifestado, el hombre es puesto en evidencia y Cristo es presentado. Este mensaje se titula Se hace un recuento del pasado, y nos acompaña Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Eric. Es un gozo estar aquí. Me gustan estas 3 frases. Dios es manifestado, el hombre es puesto en evidencia y Cristo es presentado. Aleluya por este ministerio. Eric, en la Biblia es fácil ver a Dios a través de los eventos milagrosos de la creación y la demostración de su poder y majestad. Igualmente, en aquellos pasajes donde se ponen al descubierto las fallas del pueblo de Dios, también podemos ver un cuadro claro acerca de la humanidad en general. Sin embargo, tratar de ver a Cristo en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en un libro como Deuteronomio, no es tan fácil, ¿verdad? Eso es correcto. Por eso doy gracias al Señor por este ministerio, que nos conduce al Cristo todo inclusivo tipificado por la buena tierra, y que también nos conduce a Cristo como palabra de Dios, lo cual nos suministra y nos capacita para poseer a Cristo, la buena tierra. Por tanto, Cristo es el camino y la meta. ¿Qué Cristo tenemos en Deuteronomio? Cierto es, ¿qué Cristo tenemos en Deuteronomio? Pero bueno, antes de iniciar el primer segmento, quisiera mencionar que en la Biblia podemos ver primordialmente a Dios, al hombre y a Cristo. Por lo tanto, eso mismo vemos en Deuteronomio, el cual es como un extracto de toda la Biblia. Escuchemos a Witness Lee. In Deuteronomy, it reveals just 3 persons. Deuteronomio nos revela a 3 personas. Number 1, it reveals God. Primero, nos revela a Dios. Number 2, it reveals man. Segundo, nos revela al hombre. Y tercero, nos revela la palabra, esto es, a Cristo. En estos puntos, Dios es manifestado como uno que es amoroso, justo, fiel, y como aquel que nos bendice, que nos da bendición. Según este libro, Dios se manifiesta como amor, justicia, fidelidad y bendición. Dios tiene un corazón, tiene 2 manos, tiene una boca y tiene ojos. El corazón de Dios es amoroso, sus manos son justas, su boca es fiel. Todo aquello que procede de la boca de Dios será cumplido.
porque la boca de Dios, es decir, su palabra, es siempre fiel. Su corazón, sus manos y su boca. ¿Y cuál es lo cuarto? Dios tiene 2 ojos. ¿Y para qué son los ojos de Dios? ¿Son para bendecir o para maldecir? Debemos darnos cuenta que este es el Dios que nos revela toda la Biblia. Entonces, ¿qué nos revela acerca del hombre? De usted y yo. ¿Qué se revela de nosotros? Nada. Revela que somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada. But you like to be like God, Pero queremos ser como Dios, to be loving. como Dios es. Dios es amoroso. Loving whom? Pero ¿para amar a quién? Love yourself, Para amarnos a nosotros mismos. right? Y queremos ser como Dios justos. ¿Pero de qué manera somos justos? De una manera muy suelta. Esta es nuestra justicia. Queremos ser como Dios fieles. ¿Pero en qué somos fieles? Solo en nuestros propios intereses. ¿Les gustaría bendecir a otros? No, nos gusta recibir. ¿Creen que Dios puede usar este tipo de personas? No. ¿Qué clase de personas pueden llevar a cabo el propósito eterno de Dios o cumplir su economía? ¿Saben que los escritos de Pablo en sus 14 epístolas también manifiestan a Dios como aquel que es amoroso, justo, fiel y que es el Dios que nos bendice? Y en sus escritos revelan que nosotros mismos no somos nada. Pero, ¿es esto todo? Si el universo fuera así, no habría ninguna esperanza. Si Deuteronomio solo revelara a Dios como aquel que es amoroso, justo, fiel y el Dios que bendice, y a nosotros como aquellos que no somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada, este universo no tendría esperanza. Pero tenemos que ver que hemos recibido otra vida. Y no podemos hacer nada, pero recibimos la palabra. Y la palabra nos suministra. Tenemos vida, tenemos el suministro de vida, lo tenemos todo. Pues bien, la Biblia pone en evidencia al hombre, pero también manifiesta a Dios y revela a Cristo. Y el libro de Deuteronomio es exactamente lo mismo. Allí podemos ver que Dios tiene un corazón, 2 manos, una boca y ojos. El corazón de Dios es amoroso, sus manos son justas y su boca es fiel. No obstante, el hombre que la Biblia pone en evidencia se queda muy corto para poder cumplir con la aspiración de Dios. Entonces, Eric, ¿qué debemos hacer? Debemos volvernos a Cristo. Cristo es la respuesta. Aunque nosotros deseamos ser justos, nuestra justicia es inadecuada. También queremos ser fieles, pero solo nos preocupan nuestros propios intereses. También deseamos ser amorosos, pero solo nos amamos a nosotros mismos. En otras palabras, solo pensamos en nosotros mismos. Dios lo es todo, pero nosotros no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Cristo es aquel que nos capacita como palabra de Dios. Solamente con Cristo como nuestra vida y nuestro suministro de vida, somos capaces de ser lo que Dios necesita que seamos. Gracias al Señor que no tenemos un Dios inalcanzable, sino un Dios que viene a nosotros como palabra y que hoy en día viene a nosotros como espíritu vivificante. De esa manera nosotros, que no tenemos esperanza alguna, podemos ser llenos de Cristo mismo como nuestra esperanza. Primera de Corintios 15:45 dice que el postrer Adán llegó a ser el espíritu vivificante. La expresión el postrer Adán significa el fin de un linaje sin esperanza, la aniquilación del hombre que no es nada, que no tiene nada y que no puede hacer nada. Pero Cristo, quien lo es todo, ha llegado a ser el espíritu vivificante. Él es la palabra viviente de Dios, y por medio de Él podemos cumplir el deseo de Dios.
Finalmente llegaremos a ser como Dios en todos sus atributos, al ser llenos de Cristo, el Espíritu vivificante. Gracias, Eric. Teniendo en cuenta el plan de Dios, considerando la clase de Dios que nos presenta la Biblia y viendo la clase de personas que somos nosotros, entonces surge en mí una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a cumplir el propósito de Dios? Sencillamente, en nosotros mismos es imposible. Obviamente, esto no significa que Dios vaya a llevar a cabo su propósito con la humanidad caída. Él lleva a cabo su propósito mediante Cristo como la palabra, al ser expresado desde nuestro interior. Y esto es precisamente lo que nosotros llamamos la economía de Dios. Como hemos visto, somos totalmente inútiles en nosotros mismos para el plan de Dios. Y eso es exactamente lo que dice Juan 15:5. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que necesitamos ver es que Cristo ha venido como nuestro suministro de vida para que nosotros lo tomemos a Él. Regresemos con Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. Adelante. What is the word, or who is the word? ¿Saben lo que es la palabra santa o quién es la palabra santa? That's Christ. Es Cristo. God does want us to do something for Him, Dios desea que hagamos algo por Él, but He knows pero sabe que no somos nada, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada. Y Él sabe esto muy bien. Por tanto, su economía, su manera de hacer las cosas, su camino, consiste en no permitirnos hacer nada por nosotros mismos. His way Su manera o su camino is to let us do everything with Christ, es que hagamos todo con Cristo, by Christ, through Christ, todo mediante Cristo and in Christ. y en Cristo. Christ, Christ, Christ. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es nuestra vida y Cristo es nuestro suministro de vida. Cristo es nuestra fidelidad. Cristo es todo. So we have to feed on Christ. Así que necesitamos alimentarnos de Él. He is our life. Él es nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro todo. Él es el cuerpo, la sustancia de todas nuestras necesidades. Pablo nos dice claramente en Colosenses 2:17 que comer, beber, fiestas, feriados, sábado, son sombras de nuestras necesidades, pero que Cristo en realidad es el cuerpo y la realidad de todas las necesidades de nuestra vida. Hoy en día, para nuestro suministro, Cristo es la palabra. Where is Christ? ¿Qué es Cristo? La palabra. How could we contact Christ? ¿Cómo contactamos a Cristo? Por medio de la palabra. Is Christ real? Cristo es real. By what way? Sí, pero ¿de qué forma es real? En la palabra. Very good. Muy bien. Hallelujah. We do have the word. Aleluya, porque tenemos la palabra. A book. ¿Saben ustedes lo que es la Biblia? Es un libro compuesto de 66 libros. Es la corporificación de Cristo. ¿Saben lo que es la Biblia? La Biblia no es simplemente un libro de historia, ni de cuentos, ni de enseñanzas. ¿Qué cosa es la Biblia? The Bible is the embodiment of Christ. La Biblia es la corporificación de Cristo. Todo aquello que Cristo es, todo lo que Cristo tiene y todo lo que puede hacer y lo que Cristo está haciendo y lo que hará, All are embodied todo está corporificado in this one book. en este libro, la Biblia. Por tanto, podemos ver a estas tres personas. Dios está aquí manifestado, el hombre está aquí expuesto y Cristo está aquí presentado. Eric, me gustó mucho el segmento anterior, en particular al conectarlo con 1 Corintios 15:45b. En este versículo, Cristo termina con todo lo que somos e inicia todo lo que Él es. Él es el Espíritu vivificante. Podemos decir que solo necesitamos a Cristo como Espíritu vivificante. Sin embargo, necesitamos hacer eso de una manera práctica por medio de la palabra.
En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar? Cristo es la palabra viviente. Él es la corporificación de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Dios hará. Todo está en Cristo, porque Él es la palabra viviente que está corporificado en la palabra escrita como espíritu vivificante. Por tanto, necesitamos alimentarnos de la palabra diariamente. Para experimentar a Cristo de manera práctica, debemos ejercitar nuestro espíritu para comer la palabra y recibir a Cristo como vida. Esta es una definición breve de la experiencia que tenemos de Cristo. Nuestra necesidad consiste en alimentarnos del Cristo todo suficiente a fin de poder llevar a cabo la economía de Dios. Colosenses 2:16 menciona la comida, la bebida, los días de fiesta, la luna nueva y los sábados, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir. Pues bien, Cristo es la realidad de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar esa realidad? ¿Cómo disfrutamos a Cristo como nuestra buena tierra? ¿Cómo tomamos posesión de la buena tierra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que la única manera en que podemos llevar a cabo la economía de Dios consiste en comer a Cristo como palabra de Dios. Amén, Eric. Todo aquello que sale de la boca de Dios es Cristo mismo. Bien, antes de ir al último segmento del mensaje, quisiera leer la primera parte del versículo en 2 de Timoteo 3:16, que dice lo siguiente: Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Regresemos con Witness Lee. What is to read the Bible? ¿Qué significa leer la Biblia? That is just to participate in... Significa participar de Cristo. Si leen una línea, participan de Cristo. Dígame, ¿qué es lo que la Biblia es? Es el aliento del Dios triuno. Saben que cada día la Biblia está respirando. La Biblia está exhalando. ¿Saben cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? La mejor manera es inhalar. No debemos pensar que la palabra está muy lejos, que es muy distante. Moisés nos dijo que no digan eso. También Pablo nos dice, no digan eso. No digan que Cristo está en el cielo y quién va a subir al cielo para traerlo abajo. No tienen que decir esto, porque Cristo, como la palabra, ya vino en su encarnación. Y número 2, no digas tampoco quién descenderá al abismo, al Hades, a la parte más baja de la tierra, para hacer subir a Cristo. No, Cristo ya resucitó. Salió fuera del abismo, del Hades, en su resurrección. Y no solo eso. He told us already, the word that I spoke to you, they are spirit. Sino que nos dijo que las palabras que os hablo son espíritu. When the word is the spirit, you have life. Cuando la palabra es espíritu, tenemos vida. The word that I spoke to you, Las palabras que yo os he hablado they are the spirit son espíritu and they are life. y son vida. It's wonderful. Es maravilloso. Eventually, Finalmente, whom do you experience? ¿qué es lo que inhalamos? The triune God. Inhalamos al Dios triuno, The Father, the Son, and the Spirit. al Padre, al Hijo y al Espíritu. This is the Christian faith. Esta es la fe cristiana. Learn how to inhale Tenemos que aprender a inhalar the breath el aliento, el soplo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Finalmente, Pablo dice que la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Necesitamos declarar, igual que Pablo en Filipenses 4, todo lo puedo en aquel, en Él, no fuera de Él, ni por Él, sino en aquel que me reviste de poder. Esto es Deuteronomio. Los escritos de Moisés son iguales a los de Pablo. ¿Entendieron, verdad? Actually, I must tell you,
Paul's writings Tengo que decirles que los escritos de Pablo are just Deuteronomy. son en realidad un deuteronomio. Los escritos de Pablo repiten, ¿qué cosa? Lo que Moisés ya había hablado. Eric, es muy interesante ver la palabra de Moisés en Deuteronomio siendo conectada con la palabra de Pablo en el Nuevo Testamento, en libros tales como Romanos y Segunda de Timoteo, al igual que la palabra del Señor Jesús en Juan 6 y Mateo 4. El cuadro que se nos revela aquí es tremendo, porque nos damos cuenta que Cristo como la palabra es el aliento de Dios, el cual podemos inhalar para experimentarlo como el Espíritu vivificante. Entonces, ¿qué tal si usted continúa hablando un poco más acerca de esto? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Al estudiar los escritos de Pablo y compararlos con Deuteronomio, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es el aliento de Dios, es decir, es Cristo mismo como palabra de Dios. Eso me recuerda de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así: Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el griego original no dice que Dios habla en el Hijo, sino que Dios habla en Hijo, lo cual significa que Dios solo habla un idioma, Hijo. El hablar y el aliento de Dios son una única cosa, Cristo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, personas sin esperanza, para llevar a cabo el deseo de Dios? Pues bien, necesitamos inhalar a Cristo. Me gusta que este mensaje concluya con la manera de recibir a Cristo. Y la manera de recibir a Cristo es inhalándolo. Podemos inhalar a Cristo al orar la palabra. Por ejemplo, podemos orar 2 de Timoteo 3:16 de la siguiente manera: toda la Escritura. Amén. Gracias, Señor, por toda la Escritura. Toda la Escritura es dada. Amén. Es dada. Amén. La Escritura nos es dada por el aliento de Dios. Amén. Oh, el aliento de Dios. Alabado sea el Señor por el aliento de Dios. Señor, tú soplas, nosotros inhalamos. Amén. De esta manera, convertimos este precioso versículo en una oración. Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, dice que debemos recibir la palabra de Dios con toda oración y petición. Eso significa que debemos orar, leer la palabra, ejercitando nuestro espíritu para inhalar a Cristo como palabra viviente que está corporificada en la palabra escrita. De esa manera recibiremos el suministro y estaremos capacitados para vivir y magnificar a Cristo. La carga en las epístolas de Pablo es la misma. Podemos disfrutar a Cristo al alimentarnos de Él como la palabra viviente y al inhalar a Cristo, a fin de ser aquellos que vivimos a Cristo, magnificamos a Cristo y somos edificados en Cristo para ser su iglesia, su cuerpo, su novia y el nuevo hombre. Me gusta mucho la manera en que Pablo concluye el libro de Filipenses. Nosotros podemos inhalar a este Cristo maravilloso como palabra viviente para poder declarar, al igual que Pablo, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Alabado sea el Señor por los escritos de Moisés y por los escritos de Pablo, los cuales nos revelan a Dios, ponen en evidencia al hombre y presentan a un Cristo maravilloso. Gracias, Eric, por esta explicación tan completa. Escuchamos que la palabra de Pablo fue como un deuteronomio. Como ya hemos mencionado, la palabra deuteronomio significa
hablar de nuevo. Nosotros necesitamos que la palabra nos sea hablado una y otra vez. Es decir, necesitamos un Deuteronomio cada día. Cada vez que repasamos la palabra que ya hemos escuchado, nos trae nueva luz y revelación. De otra manera, será como una especie de retrospectiva que no nos será de ninguna ayuda. Si repasamos nuestro pasado en la presencia del Señor, Él nos dará nueva luz y nueva revelación. Esto cambia por completo la manera en cómo estudiamos la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Si nosotros vemos que la Biblia es el aliento de Dios y no algo que necesitamos estudiar y aprender, eso cambiará por completo nuestras vidas. No se trata de menospreciar el estudio de la Biblia, sino más bien que veamos la Biblia como aliento de Dios, la corporificación de Dios, para que así se convierta en nuestro suministro de vida diariamente. La Biblia no es para que nos llenemos de conocimiento, sino para que seamos llenos de Cristo, según el deseo del corazón de Dios. Gracias, Eric. Tengo que dar un fuerte amén a la palabra que hemos escuchado en este programa. Que recibamos cada palabra de la Biblia como el aliento de Dios, la corporificación de Cristo, para que así seamos llenos de Cristo y para que Él sea nuestro suministro de vida. Gloria al Señor por esta revelación. Bien, se nos agotó el tiempo del programa. Gracias, Eric, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias. Siempre es un privilegio participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Witness Lee. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.